Carla Humphrey. Gracias, presidente. Quisiera expresar las razones por las cuales estoy en contra del acuerdo que se nos presenta hoy a consideración. Estamos en una situación en la que no existen ganadores, solo perdedores, las y los mexicanos. Lo hago convencida de que estamos viviendo una situación atípica e innecesaria para el instituto como para la ciudadanía. No es común que esta autoridad suspenda alguna actividad por falta de recursos. Incluso estoy segura que si se aprueba sería la primera vez en que esto ocurriera. El acuerdo propone la suspensión de la revocación del mandato hasta en tanto la Corte no resuelva la controversia constitucional presentada por este instituto en cuanto al recorte presupuestal realizado por la Cámara de Diputados y Diputadas. Esta situación pone en incertidumbre al propio ejercicio de revocación de mandato, puesto que no existe certeza legal ni jurídica de cuándo estaría en condiciones de resolver la controversia constitucional la Corte. Lo mismo puede ser en unas semanas, que en meses o incluso años. Así es el diseño previsto tanto en el artículo 105 constitucional como en su ley reglamentaria. En cambio, de lo que sí tenemos certeza es de que estamos obligados por la Constitución, la reforma constitucional del 20 de diciembre del 19 y por la legislación secundaria a realizar el ejercicio de revocación de mandato. En ese sentido, lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 14 de diciembre al resolver el incidente de suspensión por el que negó la suspensión relativa a la adecuación presupuestal para la revocación de mandato. Respecto del avance de las actividades que tenemos, la Corte ha dicho que no puede pronunciarse sobre la suspensión de los efectos presupuestarios porque todavía no existe afectación alguna al instituto, lo que en criterio de la Corte ocurrirá hasta que se emita la convocatoria prevista para el 4 de febrero y después podría analizarse dicha afectación. La Corte negó la suspensión, por tanto debemos seguir con el plan y calendarización aprobado, atendiendo el presupuesto que tenemos y con los mejores esfuerzos institucionales y presupuestales. Nuestra obligación es caminar a la realización de la revocación con los recursos que tenemos, más cuando la semana pasada este Consejo conoció el avance de las actividades programadas, el cual hasta ese momento era de un 26% de las 221 actividades programadas. Dicho lo anterior, no quiere decir que desconozca la afectación presupuestal de la que fue objeto este organismo autónomo. Estoy consciente de que al aprobar el presupuesto, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó un recorte de casi 5,000 millones de pesos, es decir, se dejó de considerar el apartado de ejercicios eventuales de participación ciudadana. Pese a los esfuerzos que se han hecho por generar economías, los cuales han ido desde la cancelación de proyectos hasta la reducción de montos de proyectos que existen, son insuficientes para el ejercicio diseñado y aprobado por el Poder Legislativo. Esta situación hace muy difícil la realización de este ejercicio y es cierto, no podemos permitir que se ahogue presupuestalmente a los institutos electorales, tanto locales como al nacional, y deben buscarse otras formas para asignar presupuesto a estos institutos, como por ejemplo un porcentaje del presupuesto definido desde la ley. Sin embargo, reconozco que podemos seguir en el camino de la organización con algunas medidas ajustadas y optimizando los recursos, lo cual, aclaro, no da para cumplir con todas las características determinadas por la ley. Podemos seguir avanzando con medidas de autoridad y potenciando las fortalezas de nuestra institución como aquellas áreas en donde la tecnología y la comunicación pueden resultar fundamentales para tener mayores y mejores resultados. Asimismo, considero fundamental determinar que no podemos realizar más actividades y acciones sin los recursos necesarios. Necesitamos mayores recursos para garantizar un mejor ejercicio. Hay que decirlo así, no se pueden poner o establecer más obligaciones sin más presupuesto. Por ejemplo, el costo de elección federal inmediata de este año fue de 8,200 millones, donde la ubicación e instalación de casillas fue de 223 millones, los materiales electorales fueron de 334 millones, la documentación electoral de 150 millones, entre otros. Aquí presento algunos de los aspectos que detecto que pudiéramos hacer para reducir el costo y seguir caminando en la organización de la revocación de mandato. Eliminar el conteo rápido. Dicha actividad de plano no está establecido ni en la Constitución ni en la ley, así que se podría quitarse, ya que incluso se tiene previsto que los cómputos distritales comiencen el mismo día de la revocación de mandato y se tendría el sistema de cómputos corriendo el mismo domingo por la noche.
La instalación de casillas. Debemos ser responsables de ver cómo y en qué condiciones se podrán instalar las casillas. Incluso alcanzaría para pensar en instalar centros de votaciones en escuelas o en instalaciones de nuestros órganos distritales locales con el auxilio de los CAES y supervisores electorales. La implementación de nuevas tecnologías. Bastaría en pensar en cuando menos 1,000 urnas electrónicas que se tienen previstas en este instituto y en todo el país, así como el desarrollo de una aplicación que permita tener toda la información de los manuales de capacitación en los teléfonos móviles y con ello ahorrar en el costo de impresión de dichos materiales. Limitar la producción e impresión de documentos electorales y en algunos casos eliminar la producción, por ejemplo, de actas de escrutinio y cómputo, el acta de instalación de casilla, el acta de incidentes. Lo anterior en el sentido de eliminar todo aquel material electoral que no sea indispensable para la organización de esta revocación de mandato. Repito, la revocación de mandato no es un proceso electoral y así tenemos que verlo. Incluso pensar en la eliminación de la sábana o el cartel que se publica fuera de las casillas con los resultados. También, por supuesto, eliminar el papel seguridad de las boletas o de las papeletas. Actualmente la impresión de boletas en papel seguridad tiene un costo de 2.5 pesos por boleta, el cual se podría reducir si se opta por otro tipo de papel. Además, me permito proponer que Talleres Gráficos de México, al ser un organismo descentralizado del gobierno federal, también incurra en los costos o elimine los costos por imprimir los materiales necesarios y las papeletas para la realización de esta revocación de mandato como una parte fundamental de los gastos que se erogan también para este ejercicio. También podría pensarse en cambiar o ajustar la integración de las mesas directivas de casilla. La ley de revocación de mandato establece que sean 4 funcionarios, presidencia, secretaría y escrutador y la suplencia, pero sin embargo dicho umbral puede reducirse a 2 funcionarios de nuestro instituto y 2 ciudadanas y ciudadanos electorales. También lo propuse en la sesión anterior, pensar en otras formas para difundir este ejercicio, como solicitar mayores tiempos de radio y televisión de los tiempos del Estado y explorar nuevas vías para difundir la revocación de mandato, como los mensajes por telefonía celular vía SMS, que desafortunadamente se rechazó en la sesión anterior en el punto del orden del día. También creo que en este sentido debemos considerar seguir adelante con actividades que podamos realizar con el presupuesto que tenemos. No es deseable, no nos gustan estas medidas, pero es con los que tenemos que avanzar para cumplir con nuestro mandato. Estaremos incumpliendo con nuestro mandato constitucional al dejar de realizar esta jornada de revocación de mandato, y mucho menos podemos suspender un derecho político y electoral como este. No es nuestra función y mucho menos nuestra facultad. Hay cuestiones con las que podemos avanzar con la misma calidad y eficiencia. Como dije, un procedimiento de participación ciudadana no es igual a un proceso electoral. No es momento de confrontaciones y discusiones vanas, es momento de pensar en cumplir con la ley. Que no se nos olvide que los grandes beneficiarios son y serán las y los mexicanos. Gracias, presidente. Gracias, consejera.